con el programa y vamos a ir entonces ahora con nuestra próxima entrevista en esta noche. El doctor Horacio Rodríguez ha tenido la gentileza, la deferencia en esta noche de visitarnos. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? Hola, buenas noches, José Luis. ¿Cómo estás? Bueno, gracias como siempre por la invitación y por la paciencia. Siempre digo lo mismo, por la paciencia. No, no pasa nada, por favor, no pasa nada. La idea, como siempre, es que pasen todos los concejales para hablar de la última sesión. Nuevamente una sesión atípica, ¿podemos hablar? ¿Cómo la viste vos? Yo creo que sí, pero ¿cómo la vio el televidente que está del otro lado, el ciudadano común? Creo que hiciste una afirmación. La vimos atípica. Sí, como se viene dando últimamente, en un contexto medio raro, ¿no? Cambiante, por momentos, poco claro, con circunstancias y condimentos, que es lo que hablábamos la otra vez, en las formas, más allá del contenido, confusiones de por medio y un dictamen final que, como todos saben, en esta ocasión salió negativo, ¿no? Ahora, haciendo un poco de historia, ¿no? No se tendría que haber primero hablado, discutido de cómo se iba a financiar el presupuesto y después el presupuesto. Esa es la primera lógica que utilizamos nosotros, José Luis, la que vos utilizaste. Y cuando hice mi explicación, si me observaste, lo que planteé es cómo haríamos en tu casa. Entonces, si vos estás en tu casa, porque si no, cuando usan tecnicismo o determinadas palabras, nadie entiende. Y la idea, como me pasa a mí en medicina, yo no tengo que aprender de medicina de mí mismo, sino que mi paciente tiene que aprender o entender lo que yo explico para que haga un buen tratamiento. Entonces, traté de usar el ejemplo de nuestra casa. Si yo tengo mi casa, tengo una familia que viven 2 personas conmigo, 2 chicos, uno que va al colegio, otro que no. Tengo a mi señora, tengo un perro. ¿Cuántas lamparitas tengo? Entonces tengo que programar cuáles fueron, por ejemplo, cuando inicio mi año. Che, ¿qué gasté el año anterior? ¿Cómo viene la inflación? ¿Cuánto me pagan en mi sueldo? ¿Cuánto le pagan a mi señora? ¿Cuánto genera mi hijo? Bueno, ¿cuáles son los gastos cotidianos que tenemos en nuestra casa? Entonces, lo primero que se plantea es ver si yo me administré bien el año pasado, si la plata me alcanzó, si yo me tuve que endeudar o no endeudar, porque si yo vi que me tuve que endeudar, yo también tengo que entender, y entendiendo a la municipalidad como nuestra casa, lo que tengo que ver es si mi municipalidad se endeudó, porque si mi municipalidad se endeudó, ya sé que yo no llegué a fin de mes, o sea, no llegué a fin de año. Entonces, si no llegué a fin de año, tengo 2 problemas. Voy a llegar con una deuda que voy a tener que pagar, que encima los intereses me van a comer porque las tasas están altas, y encima tengo que proyectar algo donde quizás cometa el error que estoy proyectando algo sobre una deuda que no tengo o que quiero ocultar o que quiero desconocer, y yo como concejal malinterpretar a la hora de darle el sí. Entonces, primer cosa es, no tengo que, cómo gastaste el año pasado como yo para presumir si administraste bien, porque si administraste mal, ya de por sí, todo lo que me cuentes no lo vas a cumplir. O me tenés que contar qué actitudes o qué has hecho vos para que esto no te vuelva a pasar y cómo haces para pagar lo que debes. Entonces, el primero es cómo gastaste, es lo que vos decís. Después viene, listo, gastaste. Ahora, ¿con qué recurso económico contás vos y cómo vas a recaudar para después decirme cómo voy a presupuestar mi año? Donde, por supuesto, que hay variables económicas que tienen que ver con lo que no tiene nada que ver con Navarro, y hay variables económicas que tienen que ver con lo que yo hago y genero. La variable que yo no genero es la inflación, las circunstancias, los imprevistos que puedan pasar dentro de tu pueblo en un año, que también tienen que estar estipulados dentro de un presupuesto. Vos tenés que, siempre que proyectás algo, tenés que ir a lo previsto, pero también a lo imprevisto. Yo siempre digo, hay que prepararse para lo peor, después si viene lo mejor, buenísimo. Y cuando yo hago ese presupuesto, también concierto un poco cuáles son mis prioridades. Entonces, volviendo de vuelta un poquito para atrás, hablamos de los gastos y hablamos de cómo yo genero mi recurso para mantener mi casa. Bueno, yo trabajo 8 horas, voy a necesitar agarrar otra changuita, o mi hijo hace un ingreso, o mi señora trabaja en una escuela, es maestra y me genera un ingreso. Este es mi ingreso promedio durante todo el año, más o menos
voy a tener este ingreso, entonces proyectando un poco mis gastos y cómo voy a recaudar, que en el caso de la municipalidad es a través de los impuestos, es lo que yo más o menos voy a presupuestar y generar a lo próximo. Bueno, acá se hizo todo al revés. Primero se generó un presupuesto que no se sabía qué se había gastado, que no se sabía qué es lo que ibas a recaudar, y lo peor de todo que se votó. Y se votó afirmativamente no por nosotros, sino por una minoría de 4 manos del oficialismo, una quinta mano del oficialismo que se abstuvo, entendiendo de que el primer gran error creo que era este. Después podemos ir al contenido, ni siquiera estoy hablando del contenido, estoy hablando de la forma, donde ya te genera una determinada suspicacia, o por lo menos entender de que no estás haciendo las cosas correctamente y por lo tanto los resultados no van a ser buenos. Y después la omisión de la abstención de parte de la oposición, porque sin la abstención es imposible que hubiese salido positivo. Entonces, y también determinando que somos 12 concejales y que con 4 solo votos, o sea que una minoría con poca fortaleza, con una mesa de pocas patas, termina saliendo algo positivamente. Y después viene lo que decís vos, ¿por qué es raro? Y porque después le votamos negativamente, en nuestro parecer, voy a hablar de nosotros, en nuestro parecer, con una continuidad de una coherencia de los por qué no, que tienen que ver con los contenidos y tiene que ver con la forma y tiene que ver con el contenido. Con la forma ya te acabo de decir, con el contenido lo podemos debatir y discutir, donde ahí se le vota negativo, o sea, se omitió, se le aprobó, pero ahora se le quitó la herramienta de recaudación, que se terminó demostrando que estaba muy alejada de la realidad del país, que estaba muy alejada de la realidad de Navarro, y que en un momento tan crucial que vive hoy la ciudadanía, donde se la ha apretado de todos lados, el propio Estado, que dice que va a generar cosas, lo va a asfixiar con tasas que iban a ser impagables, siendo que, para ser escueto, ya de por sí, con estas viejas tasas, el 35% del casco urbano es el que lo paga y el 65 al 70% en el área rural. Entonces, ¿quién te va a decir que con más aumento, con más impuesto, la gente va a pagar más? No, en definitiva creo que le hicimos un favor, por lo menos de nuestro bloque, a pesar del no diálogo del Ejecutivo, pero sí el diálogo del personal idóneo de la municipalidad, que fue gentil, que se aproximó, que hemos podido consensuar, darles nuestra opinión de los por qué no, de los por qué sí. Estuvieron abiertos, pero sin tener la herramienta básica de modificar lo que uno generaba como observación, a pesar de ya el error de haber apresurado un presupuesto, que dicho sea de paso, algo también tangible y controvertido era que hasta el día de hoy ni la Nación ni la provincia de Buenos Aires cuentan con un presupuesto. Entonces, si Navarro es dependiente del Estado nacional y provincial en un 80%, es poco generador de recursos propios y no sabes lo que vas a recibir, porque ni el Estado nacional ni el Estado provincial han aprobado sus propios presupuestos, menos Navarro iba a saber con qué iba a contar, ¿no? Horacio, ahora, ¿cuál es el panorama que se plantea, sí, en base a la desaprobación de la ordenanza fiscal impositiva? ¿Qué va a pasar con la Asamblea de Mayores Contribuyentes? Si esto va a seguir o no, y qué va a pasar con lo que ya se cobró de las tasas. Bueno, tocaste un tema que es grave y que se cobró a cuenta a la gente, presumiendo una afirmación o una positividad en el presupuesto siendo minoría. Que, si me dejás presumir, se votó un presupuesto. Y si se acompañó un presupuesto, han dicho, nos van a acompañar en lo que es la recaudación, pero me parece que parte de la oposición se dio cuenta que había cometido un error gravísimo, que había muchísimas cosas que no estaban bien dentro de ese presupuesto, que tienen que ver con cuestiones hasta legales, porque no estamos hablando de la cuestión de fondo y cómo administrar los recursos, sino en cuestiones legales. Repito, estaban aprobando un salario mínimo vital, un salario mínimo que está por debajo del salario mínimo vital y móvil, que en ese momento era de 2.800 pesos, y hoy con la actualización que se hizo hace 48 horas es de 234.000. O sea que con todo el aumento que han recibido en estos 4 meses, que no llega a más del 60% en sueldos que son muy bajos y donde el módulo está
de 2.200 a 2.500 pesos, hoy estás hablando que el salario mínimo del municipal es de 177.000 pesos. Sigue sin llegar al mínimo salario vital y móvil. Entonces, eso, por ejemplo, infringe un artículo y una ley donde el Estado no puede pagar por debajo de lo que el Estado propone como sueldo. Te estoy hablando del salario más bajo. Te hablo de una enfermera de 90 módulos, no llega a los 200 y pico mil de pesos, si sacan la cuenta por 2.500 pesos. Y con la salvedad de la trampa, que parte de lo que es la recaudación, tiene que ver básicamente con binomios. Hay 3 formas de multiplicar ese módulo que termina pagando un impuesto, donde los más importantes son 48 capítulos, o sea, son 48 artículos, perdón, son 48 artículos, 32 capítulos, de los cuales todo eso es impuesto y recaudación, pero los más importantes son el alumbrado, la ruralidad y vendría a ser el resto, por decirlo de alguna manera. Ese es el capítulo 2 y el capítulo 16. Hay 3 formas de recaudación. Una de esas fórmulas, todos tienen binomios. Binomio significa una serie de cuentas que terminan en un resultado. Y eso genera un valor que se multiplica ese módulo. Ese valor está modificado en una de esas herramientas por 2 cosas. El gasoil, que sufrió un aumento sideral de noviembre a hoy, donde estaba el gasoil a 385 pesos y estamos en 1.100. Entonces imagínense lo que aumenta la tasa. Y por otro lado tenemos el valor del módulo del empleado. O sea que de 2.200 pasó a 2.500, hay 300 más de diferencia. O sea que la tasa aumenta. Yo hice una cuenta, y la hice ahí en el Consejo Deliberante, donde solamente con la tasa de alumbrado, porque encima la tasa de alumbrado proponía un aumento de kilowatt de 8 a 10 en el valor, y el kilowatt en ese momento, antes de dar positividad en ese sentido o la negatividad del voto, el kilowatt ya había aumentado a 746 pesos con 86 centavos hasta el 1 de mayo, que nosotros averiguamos, donde ya a partir de hoy el kilowatt pasaba a valer 1.004 pesos con 65 centavos. Por lo tanto, ya íbamos a tener a partir de ahora un 40% de aumento, donde si vos ves el salario, 60 en todo lo que va del año, de sueldos bajos. Aclaremos que estamos hablando de la tasa de alumbrado público que aumentaría de esa manera. Así es, entonces iba a aumentar por ese binomio del gasoil, el módulo. El otro binomio tenía que ver con la soja y el maíz más el gasoil, donde sigue estando a valores altos. Y el tercer binomio es este que yo te digo de la tasa de alumbrado con el kilowatt, donde antes había una fórmula donde había un valor fijo de 1.5 módulos que se pasa a 2,25, o sea, hay un incremento del módulo y hay un incremento del valor del módulo en esta cuenta que te hago por el aumento del kilowatt, o sea que es algo variable, donde íbamos a encontrar aumentos repetidamente, si esto seguía así y con inflación, y eso hacía que las tasas sean incobrables, impagables, porque repito, si el 35% de la población solo pagaba de esta manera, no lo iba a pagar. Entonces cometió, creo, un error gravísimo, yo creo que creyendo de que iba el consenso, y en ese consenso, porque se le había aprobado en su momento, se encontró con que ahora no se podía hacer eso, porque la verdad que la oposición está para marcar las cosas que no están bien y apoyar las que están bien. Y en eso, como hicimos nosotros en su momento, José Luis, nosotros no creemos que todo está mal o todo está bien. Cuando vos propones algo de todo o nada, lo dejás en un nivel donde es todo o nada. Y por eso nosotros en ese momento propusimos que se tratara, como se hace hoy, ven en el Senado, como están discutiendo hoy las leyes base y todo lo demás, que es capítulo por capítulo, artículo por artículo. Y en ese momento no se nos fue, se nos negó. ¿Por qué? Porque había dudas en la redacción de los articulados que generaban una interpretación, depende de cómo uno la leyera. Que en definitiva se puede hacer, pero era una cuestión de forma. Y en definitiva se quiso hacer después lo que se negó en la primera, se quería hacer de la misma manera se quería hacer con la recaudación, con la fiscal impositiva. Y la verdad que no se pudo hacer, porque encima cometieron el mismo error sin querer, pero que al fin, lamentablemente, estamos en una institución y en la institución hay que hacer las cosas como corresponde, y hacer como corresponde era generar un dictamen, y en ese dictamen plantear la discusión punto por punto. Al no hacerse, lamentablemente estábamos impedidos de hacerlo, y otra vez se volvió al todo o nada. Entonces, en el todo o nada,
te generaban cosas que estaban quizás bien y quizás muchas de estas cosas en estos valores que estaban mal y que le iban a generar un impacto, para mí negativo, a la municipalidad porque iba a recaudar menos, porque iba a cobrar más, esa es la realidad, y la gente no está hoy con el bolsillo tan holgado como para hacerlo, y la premisa de lo que te decía de los últimos años estaban diciendo que la tasa de cobrabilidad es muy baja, porque entiendo que la gente siente que lo que paga como tasas, que tiene que ser una retribución, o sea, si yo te cobro el alumbrado, tenemos que tener lamparita en todos lados. Si yo te cobro barrido y limpieza, el pueblo tiene que estar limpio. Si yo te cobro recolección de residuos, seguridad y higiene, es porque lo tenés que hacer. Y después había pequeñas trampitas, o sea, no te cobra la habilitación del comercio cuando estamos en una etapa donde los comercios están cerrando. Y puse el ejemplo del CIDI, que es una institución que está hace muchos años y que hoy, por ejemplo, en Navarro, para hacerte una placa te tenés que ir a otro lado, porque encima tenemos la deficiencia que en nuestro hospital las placas vienen con foto de celular. Entonces es muy difícil trabajar así. En Navarro sentimos que está retrocediendo en ese sentido y no hacemos nada. Entonces es una demagogia sacar una tasa cuando vos no generás algo para que la gente se incorpore en la zona fabril, que es el parque industrial, o empresas como las que están, y hacer lo imposible para que no se vayan. Entonces, pero en el fondo no te cobran la tasa, pero después tenés que pagar la de seguridad y higiene, que iba a aumentar. Entonces, por un lado no te pongo, pero por otro lado te saco. O sea, en definitiva era una demagogia, una engaña pichanga, y en definitiva estaba desfinanciando al propio municipio, que iba a generar pocos recursos que no lo iba a tener. Yo creo que en definitiva lo beneficiamos a la gente y al municipio, que en este caso va a tener que dar una prestación. ¿Cómo sigue la discusión en el Consejo Deliberante? ¿Qué va a pasar ahora con la Asamblea de Mayores Contribuyentes? ¿Qué otros temas candentes se vienen? Mira, con el de mayores contribuyentes también se terminó votando algo que duraba 3 días y que, repito, para no ir a un conflicto continuo, se votó. Hay cosas que se siguen haciendo por abajo de la población de la mesa, que es donde yo le pregunto al que está del otro lado si se entera de que hay del 1 de mayo al 15 de mayo, cualquier ciudadano puede involucrarse, ir a la municipalidad, anotarse en esto que es mayor contribuyente, que tiene que ver con la pelea y la disputa de las tasas, para que luego después en esos incrementos o esa negociación no salga perjudicada a la gente, o se busque la mejor manera de financiar al Estado, exigirle una contraprestación y dar una devolución, y por otro lado que no le sea imposible de pagar a las personas, para que más gente lo pague, porque si más gente lo paga, más recauda el municipio, y el municipio demuestra que esa recaudación la devuelve a la gente es un círculo vicioso virtuoso. Claro. En este caso es un círculo vicioso malicioso que tiende a desfinanciar al municipio, donde se asfixia a la gente, donde lo último que paga es el pueblo, y las consecuencias las que vemos cuando salimos a la puerta. No lo voy a decir yo, cada uno saque sus conclusiones de cómo estamos, cómo están los salarios en nuestro pueblo, cómo está la higiene en nuestro pueblo, cómo está la seguridad en nuestro pueblo, cómo está la salud en nuestro pueblo. Entonces, la otra cosa es que la gente se tiene que involucrar, nos tenemos que involucrar, nosotros lo hicimos desde este lugar. Del 1 al 15 va a haber también el municipio tiene que promover para que eso suceda. ¿Y qué pasa? Terminan yendo los amigos. Y cuando van los amigos, se hace lo que uno quiere, no lo que la gente quiere. Y ahí es un error. Y ahí es donde nosotros como ciudadanos tenemos que exigir a que sea transparente, a que sea limpio, a que se haga una comunicación masiva, y que un ciudadano vaya y se inscriba y después venga al consejo o vaya a la municipalidad y aporte sus ideas, para que este círculo, en vez de ser vicioso, malicioso y que termine en detrimento de todos, se convierta en algo virtuoso, y que no sea solamente un refugio de la política para consensuar las tasas a cobrar en el futuro. Si no cambiamos eso, si no nos involucramos, lo voy a decir cada vez que nos veamos, lamentablemente Navarro ve para atrás. Y si quieren, Navarro 2024 podemos mirar para el costado, de decir que en algunas cosas quizás estemos mejor y madurando, pero en otras que son esenciales, como es la seguridad, como es la salud, como es la educación, siento y creo que estamos retrocediendo, siendo de que hoy, repito, para hacerte una placa radiográfica, para los que tienen obra social, prepaga y todo lo demás, que encima es en detrimento de la salud pública, porque eso se va a volcar
a lo que es la salud pública, y si hoy, sin tener esa deficiencia, para mandarme una placa de toras me tenés que mandar una foto de un celular, algo inédito que no lo he visto en ninguna institución del país, imagínate ahora con ese caudal de gente que encima, así todo quisiese ir a hacerse una placa a otro lugar o a otra ciudad, va a tener que pensar en un vehículo, va a tener que pensar en nafta, ni hablar a los abuelos de PAMI, que van a tener que poner una remisería exclusiva para sacarse placa, y encima tenés que tener el transporte para poder hacerlo, cosa que tampoco lo tenés. Entonces, la verdad que yo siento que mi pueblo a veces va hacia un lugar que cada vez retrocedemos un poquito. No pierdo las esperanzas, por eso estoy acá. Yo creo que los temas que se vienen tienen que ver un poco con las cosas que siento o nos hacen llegar la gente, que tiene que ver con tres cosas importantes. Sin lugar a dudas, lo personal es la salud, y vamos a tratar de siempre pelear por tener una mejor salud. La seguridad, Navarro se ha vuelto muy inseguro, creo que hoy han mostrado noticias, roban en las mañanas tanque, roban bicicleta, y el tema es el siguiente: yo tengo un dicho que cuando una cosa es la pobreza y otra cosa es la delincuencia. Nosotros, o por lo menos yo tengo 48 años, he andado con mi padre por las calles en las épocas que Navarro era distinto, que era más familiero, y uno quizás veía humildad, pobreza, pero había una familia trabajadora atrás, que tenía una herramienta para poder salir, que era su trabajo, la dignidad y eso. Hoy creo que todo eso se está cerrando y está llegando a un círculo donde las adicciones, donde la falta de oportunidades hacen de que, como digo yo, al gato lo encierres. Y si al gato lo encerrás y no le dejas un hueco, el gato te rajuña. Y creo que lo que estamos viendo son los manotazos del gato que está rajuñando, porque cuando hay una necesidad terminan después involucrándose en cualquier cosa, cuando hay mucho ocio terminás en cualquier cosa, y en definitiva terminan perjudicados, como siempre, lo más pobre, porque llevarte un tanque de agua habla de lo que estamos hablando, llevarte una bicicleta de un laburante, no hace falta que te diga a qué estamos apuntando, y ni hablar lo que le pasó a la familia Domínguez, que lo hablamos oportunamente, a la cual nos solidarizamos, de entender que Navarro ha cambiado y que lamentablemente estamos más inseguros. Y si no generamos alguna herramienta y trabajamos en conjunto en base al diálogo, que no existe, eso me hago cargo yo, lo digo yo, para con nosotros, eso es una verdad nuestra, es muy difícil que se pueda colaborar y se puedan hacer cosas para el bien común. Es muy difícil, y el resultado va a ser eso. La educación, sin lugar a dudas, con el transporte, hace de que también esas oportunidades no salgan, ni hablar ahora con el tema de la salud. Y por último, lo que sucedió, que hoy vengo y me solidarizo, en cierta manera, porque, como dice el refrán, cuando los hermanos se pelean se devoran los de afuera, y cuando veo discusiones de este tipo entre municipales, jefes, no jefes, gente que labura, fíjate la locura que hemos llegado, que una discusión termina producto de pasar la máquina por una calle de alguien que crees opositor, que está en tu partido, y que no le pasás la máquina porque supuestamente es un traidor, pero es el traidor que te votó el presupuesto, es el traidor que te votó. Es una locura lo que estamos hablando. ¿Nos estamos escuchando lo que estamos hablando? Y en definitiva, el pobre obrero que estaba arriba de la máquina, de una de las pocas que funcionan, porque la conoce, porque la tiene hace 35 años, y quizás un jefe laburante que tiene una máquina para todo Navarro, terminan todos discutiendo cuando realmente los que tienen que darnos explicaciones están sentados en sus sillones, aumentándose sus sueldos en las ordenanzas por debajo de la mesa, porque siempre le hacen creer al empleado que es para ellos, pero cuando ellos lo aumentan en el 10, ellos aumentan en el 85, y si quieren traemos los papeles, los mostramos, no hay ningún problema. Lo voy a decir hasta el cansancio porque es así, y estoy hablando con la verdad y la puedo demostrar. Entonces no estoy hablando ni mal ni bien de nadie, estoy diciendo de que para algunos es el 35 y el 50%, que es un 85, y para los otros es de a 15. Pero una cosa es el 85 de mucho, y la otra cosa es el 15 de poco. Estamos hablando de 300 pesos. Y cuando hice la cuenta, como te decía, en la luz, por un lado te aumentaba por el módulo del salario, vos en alumbrado pagabas 10.000 pesos por mes con todo ese binomio.
y el aumento de 300 pesos en 70 módulos, 3 por 7, 21, son 21.000 pesos, de los cuales ya 10.000 te lo lleva el alumbrado público. No te hablo de la tasa de seguridad y higiene, no te hablo de la tasa de seguridad, no te hablo de la tasa de salud y no te hablo de todas las otras tasas que tienen que ver con el caso. Entonces, es inviable. Si no damos un cambio, lo que se viene... Y después, ¿qué se va a venir? ¿Cómo hacer para visibilizar estas cosas que suceden y se tomen cartas en el asunto para que transformen? ¿Y cuánto duran? Porque yo siento que duran lo que dura la noticia y después desaparece. Porque, por ejemplo, nos abrazamos con el empleado del hospital que lo van a sacar y qué sé yo, y vamos a dejar la sangre. ¿Dónde está el empleado? Lo sacaron del lugar. Y no pasó más nada. ¿Dónde está la defensa? La defensa es un ratito, para las cámaras, es para un saludo. Es para exponerlo y que le pongan un tiro en la cabeza. Y lo único que hicieron es, pobre tipo, pegarle un tiro en la cabeza. Y lo sacaron de su lugar de trabajo y no pasó nada. Y siga, y siga. ¿Por qué? Porque es el poder contra un maquinista, es el poder contra un enfermero, es el poder contra todo. Y la demagogia de la política, para mí, en mi caso, me hago cargo de la política berreta, que lo que hace es utilizar a la gente para sacarse una foto, terminar así y que después no cambie nada. ¿Y sabés por qué no se cambia nada? Porque se quieren cambiar desde lo individual. Y desde lo individual no se cambia nada. Se cambia de los colectivos. Desde lo individual lo que uno puede proponer es un pensamiento y que a través de ese pensamiento te des vuelta y quién te acompaña y no te acompaña. ¿Eso es válido? Claro, recontra válido. Pero si vos querés transformar las cosas se transforman en equipo. Cuando la selección ganó un mundial es porque trabajó en equipo. Desde el que le traía la remera, las que le daba, los detrás de cámara, como digo, los que le daba de comer, los que le hacían hacer ejercicio y el jugador que jugaba la pelota. Es una consecuencia que se meta la pelota, porque si esa pelota iba para el costado o iba para el otro lado, no ganabas nada. Y eso no tira abajo todo el mundial. De hecho, la Argentina tuvo en 2 finales que no las ganó y la tercera la ganó. Entonces, nos tenemos que manejar así. ¿Qué veo? Sigo diciendo lo mismo, un temor en involucrarse. Veo una situación económica muy frágil y eso fomenta el temor a perder lo poco que tenés. A instar a que utilicen las herramientas de la buena administración para que en un contexto tan complejo se generen cosas para nuestro pueblo y no debatirlos o disuadirlos en cosas que realmente se van. Porque cuando estábamos en campaña, todo era gratis y lindo. Vamos al microestadio y lo usamos para todo. Para entregar casas que no se entregaron, sorteos con bolsitas que no se entregaron. Lo usamos para todo. Ahora, en la tasa queríamos cobrar el CEPLA. ¿Sabías que querían cobrar, José Luis? Querían cobrar el alquiler del CEPLA. Que es un lugar que se estaba destinado para... El CEPLA era un lugar destinado para que los chicos con problemas severos en lo que es en el contexto social sean reinsertados y darle un sentido de ser a esos pibes. Había una radio, un microcine, una cocina, o sea, había que ayudarlo a darle de comer, a ayudarlo a crecer, a acompañarlo. Hoy lo íbamos a alquilar. Digo, ¿no? Como para que reflexionemos. El microestadio era para hacer deporte, todo política. Yo no veo un partido de básquet ahí adentro, no veo un partido de fútbol, no veo un vóley. Es todo fiesta, o sea, es todo política. Bueno, ahora lo vamos a cobrar. Lo íbamos a cobrar. En La Laguna no podemos administrar, no podemos terminar una rotonda, porque yo no sé qué día van a terminar esa rotondita. Porque yo digo, si no me termina la rotondita, ¿cómo vamos a ir el resto? Vamos a alquilar cabañas, o sea, no tiene nada para hacer el municipio que ahora encima vamos a alquilar cabañas. Cuando no sabemos ni cómo tenemos la laguna, la tenemos sin agua. Y no ¿Del Club nada. de Pesca se sabe algo desde el Consejo? No, sigue la misma situación, está totalmente, me parece, desarmado y desmantelado. Su lucha, no sé si habrá llegado a instancias judiciales. Hay falencias por parte del Club de Pesca en el sentido de la confianza de la palabra que nuestro pueblo se perdió y que lamentablemente eso le generó un bache legal que lo perjudicó y le hizo que el municipio avanzara sobre eso y que hoy esté totalmente desmantelado, pero con cero perspectiva de
de reiniciarse porque se trabajan por cosas separadas y en todo está metido la política. Y donde está metida la política está todo podrido. Institución que se mete en la política, institución que se pudre. Entonces, nada, yo sé que estoy haciendo política, pero intentamos hacerlo de otra manera. Y también entiendo que la única manera de cambiar las cosas es involucrándose. Pero no por eso no voy a dejar de decir que la política pudrió todo. Y tengo un sobrado ejemplo de todo eso. Y la mala administración nos lleva a estos lugares. Y la corrupción, ni les cuento. Pero el miedo y el temor nos va a dejar en un lugar donde lamentablemente nos va a tener sometidos con la cabeza gacha y con un pueblo mezquino, mediocre y pacato. Entonces, necesitamos tener una rebelión de nuestro pueblo para que empecemos a exigir de las formas que tenemos como herramienta para que aquellos que nos representan hagan lo correcto y nos exijan a todos la unidad en pos del pueblo, más allá de las ideas personales. Mientras no suceda eso, vamos a tener un pueblo totalmente partido y cada vez en detrimento. El ejemplo es es el monumento. O sea, imagínate que ahora vamos a sancionar a la gente que deja residuos en la vía pública de elementos de tacho. No hay una campaña de traer los volquetes, no hay empresa de volquete, no hay un lugar seguro exclusivo para tirar volquete. O sea, no hay una logística de nada, pero vamos primero a recaudar y sancionar y vamos acá a hacer media cuadra del asfalto y rompieron todo ese hormigón que salió fortuna al pueblo, que quedó en el monumento de la política ahí nefasta, que no hizo nada. Megas obras y carteles que se iban a construir de millonadas de plata que sabe bien a dónde fueron a parar y que en definitiva el pueblo lo único que tiene acá, a una cuadra de la plaza, en un pueblo tan lindo como el de Navarro, que tiene cultura, que tiene tradición, que tiene turismo, en un cementerio de hormigón a media cuadra de la plaza. Por lo tanto, vayamos a los 4 bulevares, abramos los ojos y veamos qué es lo que está pasando. Ese es nuestro pueblo, ese es nuestro futuro y ojalá que nosotros, por lo menos en nuestro lugar, lo podamos cambiar. Vamos a batallar, José Luis, hasta donde nos dé el cuero, hasta donde la gente nos acompañe, sin perder nuestras ideas, sin perder el respeto, pero con la convicción firme de que hay que involucrarse, hay que cambiar las cosas e intentarlas. En lo personal, siempre voy a decir, yo lo intenté, no pude, no supe, no quise, o no estuve en el lugar correcto. No soy de enojarme, no soy de decir, bueno, ahora que el pueblo se banque lo que eligió, me parece que no, es un castigo innecesario, hay que escuchar a todos se darán cuenta quién te mintió, quién no te mintió. Yo siento que siempre todo es cuestión de tiempo, todo salta a la luz. El tema que tiene un costo, y el costo es tener que bancarse a veces todas estas cuestiones. Pero bueno, como dicen, si te gusta el durazno, tenés que bancarte la pelusa. Al que se tenga que bancar la pelusa se la bancará y el que no tendrá que trabajar para que el durazno se mejore. Y nosotros vamos a trabajar para que el durazno se mejore. Muchas gracias, Horacio, por venir esta noche. Gracias a vos, José Luis. Gracias. No, por favor. Muy bien, así pasaba entonces